Muy buenos días, estimados estudiantes. Como tenía pendiente pues el ejercicio, vamos a elaborar este ejercicio que tenemos aquí y debemos convertir esta coordenada donde está P357, que es una coordenada cartesiana, a coordenada esférica. ¿Sí? Entonces aquí ya ustedes se dan cuenta del ejercicio. Este documento también los voy a mandar a su archivo. Y vamos a notar, por favor, que aquí nosotros tenemos una esfera graficada. Desde el punto centro de la esfera hasta el punto P, nosotros tenemos un radio. ¿Ok? Entonces esto viene a ser el radio, ¿ya? Y tenemos las coordenadas X, Y y Z. Tenemos el ángulo, que es el ángulo teta, ¿sí? En este caso nosotros tendríamos el ángulo teta de esta forma, ¿no? Si lo voy a graficar aquí, a ver si es que lo puedo graficar, y es este ángulo de aquí, ¿sí? El ángulo teta. Y el ángulo phi sería este ángulo de acá, ¿ok? Luego aquí el ángulo teta y aquí el ángulo phi, ¿ok? Ya. Entonces, para poder convertir este tipo de coordenadas, lo que hacemos primerito, es determinar cuánto vale el radio, ¿sí? Entonces, yo voy a determinar el radio tomando en cuenta que el radio al cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿sí? Entonces, si yo despejo el radio, será la raíz cuadrada, le voy a poner acá raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces, voy a reemplazar la raíz de x cuadrado, es 3 al cuadrado, ¿sí? Más 5 al cuadrado y más 7 al cuadrado, ¿sí? Vamos a ver cuánto nos... Ya, he calculado directamente, entonces en el espacio, en el intervalo de tiempo, entonces lo he calculado y sale 9.11 el radio, ¿sí? Con esto nosotros hemos determinado una de las componentes, porque para poder determinar la componente esférica, nosotros necesitamos el radio, ¿sí? El radio, coma, necesitamos phi, que es el ángulo entre el radio y el eje Z, y teta entre la proyección del radio en el plano XY y la componente en X. Aquí está, ¿sí? Esto necesitamos, pues yo ya tengo el radio, ahora necesito calcular phi. Y para determinar phi, primero lo que nosotros vamos a hacer es determinar mediante coseno. Coseno de phi, ¿sí? Es igual a z sobre r, porque si nos damos cuenta, aquí está el ángulo phi, z es la componente en z que tenemos acá, ¿sí? Dividido para el radio, o sea, coseno del ángulo, que es phi sobre radio, perdón, z sobre radio, ¿sí? Entonces tenemos z, que es 7, dividido para 9.11. Y entonces, aquí nosotros sabemos que phi es igual al coseno a la menos 1, el coseno de menos 1 de 7 sobre 9.11, dándome como resultado phi, ¿sí? Me va a dar como resultado phi. Listo, en el lapso de tiempo lo he calculado, todo esto, y me sale 39.8 grados, que podríamos estar semejando a 40 grados, ¿sí? Entonces yo ya tengo P, fíjense, el radio 9,11, punto y coma phi, que es, pongámosle 40 grados, y teta, en cambio, que lo vamos a calcular. Ahora, teta lo calculamos en cambio con la tangente, ¿sí? Tangente, tangente de teta es igual a y. Fijémonos, aquí está el ángulo teta, si se dan cuenta, aquí está el ángulo teta. Entonces calculo la tangente, que es cateto opuesto y sobre x, y sobre x. Y teta, ¿sí? Teta en este caso va a ser a la tangente a la menos 1 de y sobre x, dándome como resultado la tangente a la menos 1 de y, que es 5,
sobre X, que es 3. Entonces teta va a ser igual a, en este caso me salió 59 grados, que yo lo estaría aproximando a 60, ¿sí? No tiene relación con esto, obviamente, pero lo estoy tratando de relacionar. A pesar de que 59 lo podríamos dejar, ¿no? Lo podríamos dejar, porque es 59.4, me parece. Entonces, lo podríamos dejar como 59 grados, ¿sí? Listo. Ahí ya tenemos, en cambio, las coordenadas. Ya le puedo poner teta, que es 59 grados. Y tengo la coordenada del punto P, que es el de aquí, ¿sí? Más bien dicho, la coordenada del punto P con respecto a la coordenada esférica, dada desde la coordenada cartesiana. Ahora vamos a ver, estimados estudiantes, la conversión de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas, ¿sí? Vamos a suponer que yo tenga el punto P. De este punto P que tengo aquí, ustedes se dan cuenta, ¿sí? Voy a tomar en consideración, qué sé yo, voy a ponerle en X5, en Y le voy a poner 4, coma, y en Z le voy a poner 9, ¿sí? Ahí están las coordenadas de este cilindro como cartesiano. Para nosotros determinar, esto es obviamente X, Y y Z, ¿no? Tomarán en cuenta eso, por favor. Y para la coordenada cilíndrica, en este caso lo que necesito es el radio, coma, necesito teta y necesito z. Aquí está la coordenada como cilíndrica. Entonces vamos a ir determinando cada uno de ellos. Como vemos aquí en la gráfica, el punto cero, el inicio u origen, digamos así, de la circunferencia, que es la base del cilindro, corre el radio hacia un punto cualquiera de dicha circunferencia. Esto es el radio, ¿sí? Voy a poner aquí radio, ¿ok? Radio, ¿ya? En este caso nosotros tenemos este ángulo que es el ángulo teta, ¿sí? Ese es el ángulo teta, ¿ok? El ángulo que se forma entre el radio y la componente en Y. Ese es el ángulo teta, ¿sí? Y no necesito más porque z es el mismo valor que tenemos aquí, z 9, ¿ok? Entonces vamos a ver. Como nosotros, vamos a fijarnos acá, ¿no? Como nosotros tenemos en la gráfica aquí, voy a tratar de acercarle un poco más, ¿sí? Como nosotros tenemos aquí en la gráfica, nosotros tenemos el radio que está aquí, ¿sí? Aquí, perdón, aquí es teta en la componente, con la componente en X, ¿ok? Acá, esto es teta. Y aquí está, ¿no? Radio y el ángulo teta con la componente en X, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Tanto con la componente en X como la componente en Y, ¿ok? Entonces, estoy hablando de un triángulo rectángulo en el plano, no estoy hablando de un triángulo tridimensional, como para decir que estamos calculándole en forma tridimensional con las tres componentes. Entonces, viendo eso, yo lo que hago es calcular el radio, ¿sí? Al cuadrado, que es x cuadrado más y cuadrado, aplicando el teorema de Pitágoras, porque aquí en el triángulo rectángulo tomo el teorema de Pitágoras. ¿Y por qué lo tomo con x y? Porque estamos hablando del plano, un triángulo en el plano. No estoy hablando a nivel general del cilindro, sino solamente de este triángulo de aquí. Y a mí me interesa determinar solo el radio, o sea, la hipotenusa de este triángulo. Entonces el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado, que tengo la componente por acá, si lo ven, ahí está 549. Entonces el radio equivale a 5 al cuadrado más y al cuadrado, que y es 4, ¿sí? 5 en x, 4y. Entonces aquí sería 4 al cuadrado. R tendrá que ser igual a, ya, una vez calculado el radio, me da esto, 6.4. Entonces acá, si ustedes se fijan, en el punto P ya tengo el radio, que es 6,4, punto y coma. Ahora necesito el ángulo teta, ¿sí?
que es el ángulo que yo tengo acá, ¿no? Si ustedes se fijan, es el ángulo que tengo acá. Entonces, teta, para calcular teta, lo que hago es aplicar la tangente en el mismo triángulo, ¿no? En el mismo triángulo. En este triángulo que yo tengo aquí, lo que voy a hacer ahora es aplicar la tangente de teta. Perdona, los jeroglíficos que estoy haciendo. ¿Sí? Ahí está. Tangente de teta, lo que vamos a hacer es tangente de teta según el triángulo que tengo yo aquí. Si ustedes se fijan, tangente de teta es y sobre x. Entonces pongo acá, ¿sí? Voy a ponerle acá y sobre x. Y el ángulo teta es igual a la tangente inversa o tangente a la menos 1 de y sobre x. Entonces teta va a ser igual a ¿qué? Tangente a la menos 1 de y, que es, en este caso tenemos 4, sobre x, que es 5. Entonces voy a calcular ahora teta. Ahí está calculado ya el ángulo teta, ¿sí? Que es la inversa tangente de 4 sobre 5, que es y sobre x. Y teta me da 38.7 grados, dándome como un aproximado de 39 grados. ¿Ok? Ya tengo acá, en cambio, el ángulo teta, que es, voy a ponerle los 39 grados, punto y coma. Y ahora me queda calcular z, pero como z es el mismo valor de z de acá, es 9. Eso es todo, chicos. De esa manera convertimos ambas coordenadas.